Decían que Atenas era libre, que allí, a diferencia de los imperios tiránicos, el poder pertenecía al pueblo, que cualquier ciudadano podía alzar la voz en la plaza, impulsar una propuesta, influir en el rumbo de la ciudad, pero esta libertad tenía un alto precio, porque ser político en Atenas no significaba estar por encima del resto, significaba estar expuesto a la crítica, al juicio y al odio popular. Un solo voto impopular podía convertirse en un escándalo, un rumor mal difundido podía llevar a la condena. La política ateniense no estaba hecha de palacios, estaba hecha de arenas movedizas, y cuanto más alto subías, más te acercabas al abismo. No había inmunidad ni perdón. Los hombres que intentaron gobernar Atenas descubrieron, uno a uno, que el mismo pueblo que los aplaudía también los destruía. Y no con espadas, sino con palabras afiladas, leyes despiadadas y la frialdad de las urnas. Hoy les mostraremos la cara que nadie cuenta de la democracia más célebre de la historia. Un lugar donde se desplegaba el poder y el castigo estaba garantizado, donde incluso el éxito se castigaba y donde lo más peligroso no era un enemigo extranjero, sino el aplauso del pueblo. Atenas se promocionaba como la cuna de la democracia y, de hecho, ningún otro lugar del mundo antiguo otorgaba tanto poder a la expresión. La ciudad era un foro de ideas, donde cualquier ciudadano, varón libre y ateniense de nacimiento, podía hablar, votar y proponer. Pero había una trampa, un sutil veneno oculto entre los mármoles del ágora. Aquellos que se atrevían a destacar eran señalados. Los políticos no estaban protegidos por el sistema, eran devorados por él. En lugar de inmunidad, se enfrentaban a juicios públicos. En lugar de una admiración duradera, vivían a merced del sentimiento popular. Quienes ponían a un hombre en la cima podían, días después, derribarlo. Con el mismo entusiasmo, la política en Atenas era un acto de valentía, pero también un salto al vacío. El ciudadano elegido para liderar, a menudo por sorteo, no obtenía la gloria. Ganaron responsabilidad y miedo. Sabía que cualquier error, real o inventado, podía convertirse en una acusación formal. Y estas acusaciones llegaban rápidamente y desde todos los lados. Allí nadie era intocable, ni los grandes ni los justos. Y lo más cruel, este era precisamente el modelo de libertad que Atenas ofrecía. Una libertad que para funcionar necesitaba vigilar, castigar y sacrificar a sus propios líderes. Imagina despertar con una ovación de pie por toda la ciudad, con la gente repitiendo tu nombre, señalándote como símbolo de virtud, sabiduría y liderazgo. Hablas y el pueblo escucha, propones y la polis acepta, pero esta admiración tiene fecha de caducidad, y cuanto más alto asciendes, más afilado se vuelve el filo de la espada que pende sobre tu cuello. Por eso historias como esta necesitan ser contadas con calma, sin filtros, sin gloria excesiva, sin desprecio gratuito. Si quieres seguir ahondando en las entrañas del poder, en las grietas de la historia antigua y en las contradicciones que moldearon el mundo, aprovecha y suscríbete al canal. Aquí, cada nombre antiguo lleva un eco humano y cada vídeo es una invitación a mirar el pasado con ojos más atentos. Y comenta abajo, ¿podrías vivir con esa presión? ¿Qué parte de la trayectoria política ateniense te sorprendió más? Ahora, veamos qué pasó cuando esa espada cayó y los aplausos se convirtieron en condenas. En Atenas, el éxito político no era una victoria, era una amenaza. Y esa amenaza tenía un nombre: ostracismo. Un castigo legal, votado en las plazas públicas donde los ciudadanos decidían si alguien debía ser expulsado de la ciudad por ser demasiado popular. Así es, no hacía falta cometer un delito. Bastaba con parecer influyente, bastaba con brillar. Eso fue lo que le pasó a Temístocles, el mismo hombre que salvó a Atenas de la destrucción persa, el arquitecto de la armada ateniense, el héroe de la batalla de Salamina. Temístocles fue desterrado, no por fracaso, sino por ser demasiado grande. El pueblo amaba a sus líderes,
pero hasta cierto punto, porque todo político que se volvía demasiado grande empezaba a parecerse a un tirano, y en una ciudad moldeada por el trauma de la tiranía, la prevención era brutal. La gloria en Atenas siempre era temporal, y quienes se atrevían a ser admirados tenían que pagar el precio. La mayoría de la gente imagina que ser elegido es la meta, la recompensa, el punto en el que el esfuerzo valió la pena. Pero en Atenas era todo lo contrario. Ser elegido a menudo por sorteo, no por elección, era el comienzo de la pesadilla. Imagina despertar un día y descubrir que ahora eres responsable de controlar las finanzas públicas, o de comandar los ejércitos, o de supervisar los barcos. No te postulaste para un cargo, no hiciste campaña, pero fuiste elegido por sorteo. Y ahora todas las miradas están puestas en ti. No hay manual ni preparación, solo expectativa y vigilancia. Porque el pueblo ateniense no solo otorgaba el poder, sino que lo vigilaba. Cada acción, cada decisión, cada pequeño desliz era monitoreado por inspectores, registros públicos e informantes. Y cuando terminaba el mandato, la pesadilla continuaba. Había un recuento, un tribunal, y si el pueblo decidía que había habido un fallo, mala gestión o cualquier tipo de desviación, el castigo era ejemplar: prisión, multas y en algunos casos la muerte. No había glamour ni lujo. Los políticos no eran privilegiados, eran potencialmente sacrificados. En una polis donde todos querían ser libres, nadie quería ser responsable, y quienes se convertían en responsables lo pagaban caro. Las plazas de Atenas eran más que centros de debate. Eran escenarios, y los políticos casi siempre no eran los directores, sino los acusados. La democracia ateniense se enorgullecía de ser participativa, pero lo cierto es que también era espectacular. Todo se hacía a plena luz del día. Juicios, acusaciones, ejecuciones. El pueblo observaba, el pueblo decidía, y el pueblo aplaudía o era destruido. La política se convirtió en un espectáculo, y el político en una figura decorativa que necesitaba complacer a todos todo el tiempo. Era fácil ser acusado. Bastaba con parecer arrogante, un rumor, ser demasiado bueno o no lo suficientemente bueno, irritar a la persona equivocada o hablar demasiado en el momento inoportuno. Los tribunales atenienses juzgaban miles de casos al año, y los políticos siempre figuraban entre los acusados. Lo peor era personal. Los acusadores no eran enemigos extranjeros, eran vecinos, conocidos, incluso antiguos aliados. La democracia transformó al ciudadano común en fiscal, y la denuncia se convirtió en moneda política, estrategia, venganza. El poder rotaba, sí, pero el miedo era constante. Atenas nos enseñó a amar la libertad, pero olvidamos que allí la libertad también significaba exposición. Y nadie estaba más expuesto que quienes se atrevían a alzarse para liderar. Al final, lo más cruel no era ser condenado, sino ser olvidado. En Atenas, la misma ciudad que erigía estatuas también las derribaba. Ningún político murió entre aplausos. Cayeron primero y solos. Pericles fue culpado de plagas y derrotas. Demóstenes, exiliado, eligió la muerte. En la polis, los éxitos no garantizaban protección, y los errores, incluso cometidos por celo, eran costosos. Los políticos no se pertenecían a sí mismos, eran propiedad de la opinión pública, y cuando se volvió, los aplastó sin remordimientos. Atenas, considerada la cuna de la democracia, también devoró en silencio a sus líderes. Allí, el liderazgo no era gloria, era sacrificio, una carga pesada, solitaria y despiadada. Si este video te ayudó a ver la historia desde otra perspectiva, suscríbete. Aquí revelamos las verdades que los libros suavizan y debatimos. ¿Era el poder un privilegio o solo una condena disfrazada de prestigio?